Bienvenidos humanos a el estudio social. Mi nombre es Gonzalo Echanis y en este tutorial vamos a observar lo que conocemos como los procesos de socialización y los agentes socializantes. Bien, para comenzar debemos de recordar, ¿sí?, que Aristóteles llamaba al ser humano el sum politikon. ¿Y esto a qué se debía? Etimológicamente del griego significa sum animal y politikon social o político. Así que, por lo tanto, debemos recordar que el ser humano es, a final de cuentas, un animal social, que requerimos de la interacción para sobrevivir. Y esto lo hemos comentado varias veces, de cómo posiblemente la sociedad se unificó, desde teorías como las teorías geográficas, donde nos hablan de que el ser humano por conveniencia geográfica, es decir, que seres humanos que se encontraban en la misma zona, en la misma montaña o en el mismo valle, por conveniencia se unieron para unir fuerzas, ¿sí?, valga la redundancia, eh, hasta otras teorías como las teorías voluntaristas o las teorías del contrato, como sus principales representantes como Jean-Jacques Rousseau o Locke o Montesquieu, que nos hablaban de que el ser humano, por su propia voluntad, hace muchos años, ¿sí?, decidió permanecer unido y que la primera institución, la primera sociedad que se forma va a ser la familia. Así entonces, los ilustrados que les acabo de mencionar comienzan a explicar los posibles orígenes de la sociedad. Y una vez que ya tenemos comprendido el origen de nuestra sociedad, debemos ahora comenzar a estudiarla. En este caso, en el video anterior, observamos la diferencia entre un ser individual y un ser social. Cuando un ser individual eh, tiene sus propias y únicas características que lo diferencian de los demás. Sus propios intereses, sus propias metas y objetivos, gustos y características tanto psicológicas como físicas. Y que les comentaba que un ser individual puede y va a llegar a ser también parte del ser social, ese conjunto de personas que comparten entre ellos gustos muy similares, lengua, idioma, religión, creencias, costumbres, ¿sí? Y entonces hablamos de, por ejemplo, Juanito Pérez, que él le gusta el rock, le gusta las series de terror, quiere ser abogado, ¿sí? Y aparte, bueno, pues quiere llegar a trabajar en la Suprema Corte de Justicia. Perfecto. Ahora, Juanito Pérez constantemente interactúa con su familia, con sus amigos, con su sociedad, con su país. Y también Juanito Pérez, aparte de que es un ser individual único e irrepetible, también forma parte de México, por ejemplo. Y por lo tanto, entonces, como parte de este ser social, él entonces forma parte de ese ser social que habla español, que es católico, por lo menos cristiano. Todos creemos en Cristo, así todas las religiones en México se basan en el cristianismo, cree y festeja en el Día de Muertos, festeja el 16 de septiembre, ¿sí? Entonces, esto es Juanito. Juanito es un ser individual que pertenece también a un ser social. Ahora, ¿cómo es posible esto, ¿sí?, que un ser individual llega a formar parte de un ser social? Lo veíamos en el video anterior a través de la interacción social o el proceso de socialización. Este video trata sobre eso. Vamos a ver cómo es esa interacción. Que bien, todos nosotros conocemos qué es la interacción social. Cuando empezamos a convivir, a hablar, a relacionarnos con otras personas. Bueno, aquí lo vamos a clasificar y a darles nombre. El proceso de socialización del ser humano, ¿sí?,
se divide en 3 etapas. La primera etapa va a ser la etapa primaria o el proceso de socialización primario. En la etapa primaria es donde el individuo empieza, es donde nace el individuo y empieza a tener sus primeras interacciones sociales. Obviamente entonces esto se va a dar en el núcleo familiar. Conviviendo diariamente con sus padres, con sus hermanos, ¿sí? Inclusive tal vez algunos vecinos, ¿sí? Pero principalmente es el núcleo familiar. Ahí entonces va a ser la primera etapa de socialización, el primer contacto que tiene todo individuo con su sociedad. La primera sociedad va a ser entonces su familia. Como agente socializador, ¿sí? Como agente socializador, vamos a encontrar a su propia familia, ¿sí? Su familia que es ese agente, esas personas que le transmiten. Y ahí el ser humano va a aprender lo más elemental. ¿Cómo qué va a aprender en esta primera etapa de socialización? En este proceso de socialización, la familia le va a enseñar lo más indispensable. Por ejemplo, le va a enseñar el idioma, creencias, valores y normas, ¿sí? Normas que se necesitan para convivir en sociedad. ¿A qué nos referimos con esto? Sabemos que el ser humano debe de respetar, si quiere vivir en una sociedad y beneficiarse de todo lo que la sociedad le puede brindar, ¿sí? Tiene que aprender a convivir en sociedad. Esto es respetar ciertas normas, respetar ciertos valores, ¿sí? No violar las leyes que fueron impuestas, porque de lo contrario entonces ese ser pues no tendría derecho, no debería estar en una sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad se supone que se unió para buscar un bien común. Entonces la familia es la primera institución o el primer agente que le va a brindar, donde va a tener esa interacción, pero no solamente eso, le va a brindar lo más elemental para que ese ser individual, ese ser humano, pueda convivir con sus demás, con su entorno. Va a aprender entonces, ejemplo, podría ser cuando nuestras mamás, ¿sí? O nuestros papás nos dicen, saluda, ¿sí? Al Señor y dile buenos días. Buenos días, Señor. Vamos a la iglesia. Silencio. Aquí debemos de guardar silencio y persinarnos. Y, aquí en la mesa no vamos a poner los codos en la mesa porque eso es falta de respeto. Vamos a sentarnos bien derechitos y masticar con la boca cerrada. Y cuando alguien te dé algo, decimos gracias. Son valores, son acciones que son elementales para que el ser humano pueda convivir de forma exitosa con su entorno. Digamos entonces que en la etapa primaria la familia nos va a preparar para la etapa secundaria. Pasemos entonces a la etapa secundaria. ¿Qué es la etapa secundaria? En la etapa secundaria vamos a observar otro nivel o el segundo nivel, en donde una vez que el ser humano aprendió lo elemental para convivir en sociedad, ¿sí? Y obviamente lo elemental para poderse comunicar, para poder encajar en la sociedad, ahora vamos a pasar a la etapa secundaria. En la etapa secundaria, el individuo va a relacionarse con otros entornos que no son ya su familia. Aquí ya estamos hablando de cuando el individuo empieza a asistir, por ejemplo, a la escuela, a la secundaria, a la universidad, y también cuando el individuo empieza a trabajar. Es muy diferente, y ustedes deben saberlo, todos nosotros lo sabemos, que en nuestra casa con nuestra familia somos unos a veces, hacemos cosas que en la escuela no hacemos, ¿sí? O por ejemplo, igual, que en la casa, en la familia, decimos cosas y nos hablamos de una forma muy diferente a cómo nos hablamos con los compañeros, con los amigos, en el trabajo, ¿sí? Aquí entonces, en la etapa secundaria, vamos a entrar a entornos diferentes, como el educativo y laboral, ¿sí? Y que ahí vamos a terminar de aprender
lo que la sociedad quiere que aprendamos, como por ejemplo, cómo tomar una clase, cómo respetar a los demás compañeros cuando quieren hablar, sus opiniones, cómo hacer análisis y críticas de una opinión, cómo hacer un debate respetuosamente. Y aquí nos vamos a terminar de formar. Aquí nos van a transmitir ahora lo que se espera de nosotros, las leyes ya de la sociedad como tal, ¿sí? Nos vamos a terminar de formar en cuanto a valores, ¿sí? En cuanto a educación, a lo académico también, ¿sí? Vamos a aprender entonces a lo que tal vez nuestra familia pues no le tocaba enseñarnos. Y aquí entonces los agentes, ¿sí? Los actores que nos van a enseñar en este entorno va a ser la escuela, nuestros maestros, nuestros amigos, los directivos. En el trabajo, nuestros compañeros de trabajo, ¿sí? En una empresa, nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes, supervisores, subordinados, ¿sí? Y también dentro de la etapa secundaria podemos encontrar el entorno geográfico histórico. ¿Qué es esto? En pocas palabras, la sociedad. La sociedad es parte de la etapa secundaria. Entonces, quiero que les quede claro, en la etapa primaria simplemente es la familia y prácticamente aprendemos todo lo que nos da la familia. Pero en la etapa secundaria, como ya nos movemos en otros entornos, ya salimos de la familia para enfrentarnos a la escuela, a la empresa, a la sociedad en general, la sociedad en general también, la escuela y la empresa, nos va a encargar de darnos las herramientas que nos faltaban, ¿sí? Ahora entonces, en la etapa secundaria, en resumen, el entorno es totalmente diferente, ¿sí? Es lo educativo, lo laboral y lo social, ¿sí? Y los agentes, los actores que van a darnos ese conocimiento, a formarnos, a socializarnos, los agentes socializadores van a ser las personas que se encuentran en la escuela, las personas de la empresa, del trabajo y las personas de nuestra área geográfica, ¿sí? Y entonces aquí puedo poner un ejemplo, ¿sí? Aquí podemos ver cómo, por ejemplo, en la escuela, cuando llegamos a la escuela en la primaria o en la secundaria, en la prepa, ¿sí? Siempre aprendemos algo nuevo. Pues nos enfrentamos a otras circunstancias totalmente diferentes que en la familia no habíamos visto. Y también, dependiendo de los niveles en los que nos encontremos, también se nos van a exigir diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a la primaria, pues tal vez éramos un poquito más abiertos y nos enseñaron entonces, y muy habladores, ¿no? Todos hablábamos y nadie se podía controlar. Y entonces cuando llegamos a la primaria, la maestra o el maestro nos empezaban a decir, silencio, pon atención, levanta la mano si quieres participar. Y empezamos entonces a entender cómo comportarnos, los valores, las normas que debemos seguir para tener éxito en la escuela. Si vamos a otro nivel, por ejemplo, en la universidad, igual también cuando lleguemos a la universidad nos van a imponer y nos van a transmitir otros valores, otras normas que debemos seguir, tal vez más estrictas, ¿sí? Y ahí nos dicen, participe, deme su opinión, critique, analice, como aquí en la prepa. Y ahora, en el ámbito geográfico, un ejemplo sería que es muy diferente una sociedad, una ciudad, un pueblo a otro. ¿Por qué? Porque efectivamente hay muchas costumbres y tradiciones, formas de hablar, formas de convivir en las ciudades diferentes de otras. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a la forma de hablar, podría ser que en el sur, ¿sí? Que en el sur sean muy, te digan, por ejemplo, oye, lindo, hermoso, ¿me puedes ayudar? Bomba. Mientras que en el centro, chale, amigo, ¿me echas la mano, valedor? Es un ejemplo de la lengua, pero también podemos ver cómo sociedades, cómo ciudades son totalmente diferentes unas de otras. Por ejemplo, la ciudad de Guanajuato es realmente muy católica. Así que, por ejemplo, es muy diferente la ciudad de Guanajuato de cómo es por ejemplo, Tijuana. Ejemplo.
Aquí en León, Guanajuato, se observa que, por ejemplo, todos los domingos sin falta las iglesias se llenan, ¿sí? Y puedo ver, por ejemplo, que las calles están llenas de coches todos los domingos. ¿Por qué? Porque está la iglesia ahí. Entonces observamos ese fenómeno social, que, que, que al momento en que un niño viene al mundo aquí en León, Guanajuato, le empiezan a inculcar, vamos a la iglesia, vamos a hacer esto, todos los domingos tenemos que ir, ¿sí? Mientras que en Tijuana posiblemente no, posiblemente en Tijuana son mucho más... ya la religión no está tan arraigada en la ciudad, y entonces los domingos pues se van con la familia, con los cuates, qué sé yo, ¿sí? Entonces a ese punto de convivencia nos referimos. Ahora, hasta aquí todo va bien. ¿Qué pasa cuando todo falla? Es decir, cuando en la etapa primaria o en la etapa secundaria no logramos adquirir esos valores, esas normas, no aprendemos a respetar y a convivir en sociedad. Es decir, que estos dos procesos de socialización o estos dos procesos socializantes o estos agentes socializantes fallan. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando un ser individual no aprende a cómo dirigirse con otras personas o a cómo saludar o inclusive a respetar la propiedad ajena? ¿Qué va a pasar con esa persona? Pues no ha aprendido a socializar. Por lo tanto, entonces tiene que llegar a una tercera etapa que la vamos a conocer como la terciaria o la de resocialización. ¿Qué significa resocialización? Volverle a enseñar a esa persona que ya tiene 17 años, 18 años, que ya es mayor de edad y que aunque ya pasó por esto, pues no aprendió lo suficiente y tal vez robó algo o tal vez se metió en el alcoholismo y ahora no sabe cómo controlar el alcohol y todo el tiempo está ebrio o peor aún, estupefacientes. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? La sociedad entonces le brinda una tercera oportunidad que va a hacer que aprenda a readaptarse, aprenda lo que no aprendió en las otras etapas, que lo adquiera en una tercera etapa, desgraciadamente, que va a ser un centro de readaptación social. Puede ser un centro de readaptación social o puede ser un grupo, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, ¿sí? O bien, si eso fue bastante grave, puede llegar hasta la cárcel, ¿sí? Ahí la intención que tienen estos centros de readaptación o de socialización es enseñarle al individuo que no logró aprender lo suficiente de valores y normas de convivencia social, pues se supone que en esos centros le van a enseñar. En el caso de Alcohólicos Anónimos o Neuróticos Anónimos o Drogadictos Anónimos, pues sí, literalmente ahí sí es como un club donde se le trata de transmitir valores y tratar de darle autocontrol y enseñarle a decir no tal vez, a volver a retomar las riendas de su vida y poderse integrar nuevamente a la sociedad. Y se supone que también las prisiones o los centros de readaptación social se supone que buscan también ese objetivo, volverle a esa persona que cometió alguna violación a la ley, algún crimen, algún delito, en teoría se supone que buscan readaptarlo para que se integre a la sociedad. Sin embargo, el sistema debe de ser muy bueno para que esa persona logre realmente readaptarse y salir nuevamente a las calles para convivir con las personas. En algunas ocasiones funciona, me gustaría decir que en la mayoría, pero en otras veces la prisión en algunos países como en el nuestro, pues realmente no son centros de readaptación, sino a veces son universidades del crimen, te enseñan más a violar valores, pero bueno. Esto ha sido todo, esto fue los procesos de socialización por los que pasa todo individuo para adaptarse a ese ser social, para integrarse bien a ese ser social en donde nació y al que va a pertenecer, y los agentes que le van a ayudar a ese individuo, a ese ser individual, a ser parte de este ser social. Esto ha sido todo, muchísimas gracias, comenten por favor.
Y si tienen alguna duda, no duden en preguntarme. Suscríbanse y denle like. Chao.